iniciar con esta devoción, con este culto sabático, el estudio de la guía del estudio de la Biblia. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabamos, bendecimos, glorificamos y ensalzamos tu nombre en este día, Señor, y todos los días de nuestra vida. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que nos has regalado. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo. También te agradecemos la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra. Y te pedimos que guardemos, que entendamos, te pedimos entendimiento y memoria, buena memoria para entender y atesorar el mensaje que hoy nos vas a dar y que podamos ponerlo por obra en nuestra vida, de aquí en adelante, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Defendamos la verdad. Vamos a leer para el estudio de esta lección el libro de Daniel, capítulo 7, verso 23 al 25, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 6 y 14 por separado, el libro de Judas, capítulo 1, verso 3 y 4, el libro de Apocalipsis nuevamente, el capítulo 2, verso 10, el libro de Hechos, capítulo 5, verso 28 al 32, el libro de Salmos, capítulo 19, versos 7 al 11, y el libro de la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 2 al 13. Para memorizar, es la presentación y corresponde a parte del sábado, que fue el sábado 20 de abril. La ciudad bíblica, ya me estoy brincando. Bueno, es la parte del sábado o parte 1, o parte de introducción de la lección. Dice, para memorizar, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es en el libro de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Parte de lo que estaremos leyendo en el transcurso de esta adoración. La ciudad bíblica de Esmirna, mencionada en el Apocalipsis, aún existe actualmente. Esta antigua ciudad de unos 100.000 habitantes prosperó a fines del siglo I y en el siglo II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Evidentemente, en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana y muchos no iban a acatar esa orden. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna.
quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su Señor, quemando incienso a los dioses romanos. Cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo, el anciano respondió: 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio reaviva nuestro coraje. La historia de su compromiso con Cristo renueva el nuestro. En esta lección examinaremos algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses y a los reformadores posteriores como Hus y Jerónimo a permanecer fieles al Señor como fuera, incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo. Roma, pero ahora en su fase papal. En esta lección se basa en el conflicto de los siglos, capítulo 4 al 6. Parte 2 o parte del domingo se titula Perseguida pero triunfante. Dice, lee Daniel 7, 23 al 25 y Apocalipsis 12, 6 al 14. Vamos a la Biblia. La Biblia. Ahí estoy transmitiendo con la Biblia desde la lección. Ok, está bien. No hay problema. Pero vamos a poner un momentito lo que estamos leyendo. Vamos a presentar, esta es la parte del sábado o la introducción de la lección, y esta es la parte del domingo, parte 2, donde vamos a continuar. Y rápidamente otra revisadita, parte 1, parte del sábado, y parte 2, parte del domingo, donde vamos a continuar porque estaba fallando algo. Ahora vamos a la Biblia y vamos a leer las citas que nos dice aquí la parte del domingo, que dice que es el libro de Daniel, capítulo 7, verso 23 al 25, y Apocalipsis, pero vamos primero con Daniel. El libro de Daniel. Está Daniel 7, 23 al 25. Dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes.
y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora Apocalipsis 12, 6 al 14. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentaran por 1260 días. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque se ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de adelante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Dice la pregunta: ¿a qué periodos proféticos se refieren estos pasajes? ¿A qué periodos proféticos se refieren los pasajes que leí? Se refiere a lo que va, a los acontecimientos que están por venir dentro de poco. Dice en Daniel que es un libro de... Bueno, aquí en Apocalipsis habla de la expulsión del dragón de los cielos a la tierra, que está mezclado con
con el pasado y con el futuro, porque cuenta la historia desde el principio hasta el fin. Y en Daniel Es que sepultaron ayer. No sé, la tarde. Fue el Neishante, ¿no? Bueno, habla casi lo mismo ahí en esas citas bíblicas. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a él, Satanás se enfurece. A menudo sobreviene la persecución. El profeta Daniel describió un tiempo todavía futuro para él, cuando la iglesia medieval combatiría y quebrantaría al pueblo de Dios. En Daniel 7, 21-25, el profeta Juan describió este mismo periodo como una época en la que la iglesia de Dios se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:6 añade: la mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue sustentado en el desierto. Su palabra lo fortaleció y lo sostuvo, mientras el gran conflicto hacía estragos durante este largo y oscuro periodo de dominación papal. Dios tenía un lugar preparado para su pueblo. En los mayores desafíos de la vida, Dios siempre prepara un lugar para sus fieles seguidores. Durante los momentos de mayor prueba, su pueblo ha encontrado refugio en su amor y cuidado. Ver Salmo 46. Los 1260 días y un tiempo, tiempos y medio, tiempo de Apocalipsis 12, 6 y 14, se refiere al mismo periodo. 3 y medio tiempos o años por 365 días por año, igual a 1260 días. La profecía bíblica a menudo está escrita en símbolos. En las apariciones proféticas de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Encontramos este principio día-año en Números capítulo 14, verso 34 y Ezequiel capítulo 4, verso 6. El principio de día por año no se basa solo en estos dos textos, sino en un amplio fundamento bíblico. El director o doctor William Shea, cronólogo y erudito del Antiguo Testamento, presenta 23 líneas de evidencia bíblica a lo largo del Antiguo Testamento para este principio. Los intérpretes de la Biblia la han utilizado a lo largo de los siglos. Los visigodos, los vándalos y los ostrogodos eran tribus que creían doctrinas diferentes de la enseñanza oficial de Roma. Los 1260 días comenzaron cuando la última de estas tribus bárbaras, los ostrógodos, fueron expulsados de Roma en 538 después de Cristo. Este periodo de oscuridad espiritual continuó hasta 1798, cuando el general Verdier
de Napoleón expulsó al Papa de Roma. Innumerables cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios. Hasta en la muerte triunfaron. En Cristo fueron libres de la culpa y del dominio del pecado al vencer por la sangre del Cordero. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz fue la victoria de ellos. Aunque murieron, su muerte es solo un descanso hasta el regreso de Cristo. Parte 3 o parte del lunes se titula La luz vence a las tinieblas. Lee Judas capítulo 1 verso 3 y 4. Vamos a la Biblia otra vez. Esto. Que es libro de Judas, capítulo 1, verso 3 y 4. Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que entendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice la pregunta, ¿cuál es la advertencia aquí y cómo se aplicó a la iglesia cristiana posterior? Pues creo que ahí dice que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis o que luchen o que peleen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y no se refiere a los santos de las imágenes o ídolos, se refiere a las personas que hacen lo que Dios manda y dice. Que una vez dada a los santos, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, se refiere a personas malas que están dentro de la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, dice. No mencionan su nombre, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la advertencia que dice que
sobre gente que no debe estar en la iglesia o no debe estar no debe estar en el plan de salvación porque niegan a Dios y a Jesucristo. El libro de Judas se escribió en algún momento antes de 65 después de Cristo para los cristianos fieles, santificados en Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Exhortaba a estos fieles creyentes a contender por la fe que una vez fue confiada a los santos, porque se han infiltrado algunos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esta amonestación tuvo aún más significado para los creyentes de la Edad Media, después de que las prácticas paganas inundaran la Iglesia y las tradiciones humanas pusieran en juego la palabra de Dios. Durante muchos siglos hubo pueblos como los valdenses que defendieron las verdades de las Escrituras. Creían que Cristo era su único mediador y la Biblia, su única fuente de autoridad. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo, o sea, el sábado. Ahora dice, lee Apocalipsis 2:10 y luego contestar la pregunta. Vamos otra vez a la Biblia, Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la corona de la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice. Dice la pregunta, ¿qué promete Dios a los que le son fieles aún ante la muerte misma? La corona de la vida, dice que promete la corona de la vida. Estas palabras fueron escritas a la iglesia de Esmirna. Uno de los dioses patronos de la ciudad era Dionisio, el dios de la fiesta y la fertilidad. Cuando morían los sacerdotes de Dionisio, en el cortejo fúnebre se les colocaba una corona sobre la cabeza. Juan contrasta esta corona terrenal que se colocaba en la cabeza al morir con la corona de la vida, que se coloca en la cabeza de los que vencen a las fuerzas del mal. La corona de la vida se entrega a quienes soportaron pruebas, dificultades, sufrimientos y la muerte misma por amor a Cristo. La corona de la vida inspira a estos fieles creyentes. La corona de la vida siempre motiva a los creyentes en circunstancias difíciles. Inspiró a los valdenses en medio del dolor y la persecución. Ellos sabían que en día verían a Jesús y vivirían con Él para siempre. La corona de la vida también nos habla a nosotros. Quizás ahora pasemos por pruebas, pero nos espera la corona de la vida. Si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús,
en Jesucristo. Parte 4 o parte del martes se titula Valor para permanecer firmes. Dice compara Hechos 5, 28 al 32 con Efesios 6, 10 al 12 y Apocalipsis 3, 11. Vamos a la Biblia y vamos a comparar esas citas bíblicas. Que es Hechos 5, 28 al 32. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis. No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Y ahora han llegado a Jerusalén, han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre ustedes la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso es Hechos 5, 28 al 32. Ahora Efesios 6, 10 al 12 dicen: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué principio básico se encuentra en estos pasajes?
Pues el principio básico que se encuentra es la firmeza, porque nos invita a permanecer, a luchar y mantenernos siempre firmes del lado de Jehová Dios y de Jesucristo. Una de las características distintivas de los valdenses y de cada uno de los reformadores era su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo, no del papado. Su mente estaba saturada de historias de fe y coraje del Nuevo Testamento. Con Pedro y los apóstoles podían decir: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Comprendieron la admonición de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Se tomaron a pecho el consejo de Jesús: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En lugar de someterse a las tradiciones de la Iglesia romana, estos hombres y mujeres de fe tuvieron el valor de defender las verdades de la palabra de Dios. Los valdenses fueron uno de los primeros grupos en disponer de la Biblia en su propio idioma. Jean Liger, copista valdense de la Biblia, escribió un conmovedor relato de su trabajo de copia manual de la Biblia, que contiene información de primera mano sobre su trabajo, incluyendo dibujos. Los valdenses copiaban en secreto las escrituras en sus comunidades montañosas del norte de Italia y el sur de Francia. Los padres instruían a sus jóvenes a una edad temprana, quienes memorizaban grandes porciones de las escrituras. Los equipos de copistas bíblicos trabajan juntos para copiar laboriosamente la Biblia. Muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa como mercaderes, compartiendo las verdades de las Escrituras en forma discreta. Algunos se matriculaban en universidades y, cuando surgía la oportunidad, compartían porciones de las Escrituras con sus compañeros de estudios. Guiados por el Espíritu Santo en el momento oportuno, cuando percibían receptividad por parte de algún buscador honesto, regalaban porciones selectas de sus preciosos pasajes de las Escrituras. Muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción. Aunque los valdenses no entendían claramente todas las enseñanzas bíblicas, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos con un sol que se eleva cada vez más. Si Dios simplemente pulsara un interruptor cósmico y el sol brillara al instante, con todo su resplandor nos cegaría. Después de que la oscuridad envolviera al mundo durante siglos, Dios suscitó a hombres y mujeres comprometidos con su palabra, que siguieron buscando más. Aquí se me olvidó hacer el cambio.
que siguieron buscando más. Dice, vamos con la parte 5 o parte del miércoles. Dice el lucero, se titula El lucero de la reforma. Y aquí vamos a leer Salmos 19, 7 al 11 y 119, 140 y 162. Y el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 16, y contestamos la pregunta. Vamos a cambiar otra vez a la Biblia. Y es el libro de Salmos 19, 7 al 11. Salmos 19, 7 al 11 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. (119, 140 y 162). Salmos 119, 140 dice: Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y Jeremías 15, 16 dice: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí cambiamos nuevamente para continuar con la lección. Y la pregunta dice: ¿qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de la reforma? Pues la actitud de ellos fue que la tomaron como lo que es lo mejor de todo. Dice: cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios, se alegraban a hacer la voluntad de Dios, amaban su ley,
Una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. Mientras estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió el todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos, las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Ahora vamos a leer segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a poner la Biblia, cambiar esto y 2 Timoteo. Que era 2 Timoteo 2, 1 al 3. Dice un buen soldado de Jesucristo: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, ¿qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios? Pues le dijo que se esforzara en la gracia que es en Cristo Jesús. Que encargara a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
La verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban tanto el corazón de los reformadores como tenían que compartirlos. John Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés solo por dos razones. El Cristo viviente lo transformó mediante la palabra y el amor de Cristo. Lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido con otros. Antes de Wycliffe había muy poco de la Biblia en inglés. Aunque falleció antes de que Roma llegara a él, sin inmutarse, el papado desenterró sus restos, los quemó y arrojó las cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la Reforma. Parte 6 o parte del jueves dice, se titula Animados por la Esperanza. Aquí vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15, y luego veremos la pregunta que dice. Hebreos el libro de Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice la pregunta, ¿cómo vivieron los creyentes de la Edad Media de la realidad del gran conflicto? Pues dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne, dice, y sangre, o sea, matando y crucificando a Jesús, y él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, o sea, para vencer por medio de la muerte al diablo y perdonar el pecado a la humanidad, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, haciendo lo que el diablo quería. Dice que era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron.
que les dio valor a Hus y a Jerónimo, a Tyndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada, la fe en las promesas de Dios. Creyeron en la promesa de Cristo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. La fuerza de Cristo les bastaba para las mayores pruebas de la vida. Incluso hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo, y su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Miraban más allá del presente hacia el futuro. Sabían que gracias a la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo derrotado. Para estos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios y salieron victoriosos. De nuevo a la Biblia para leer Juan 5, 24, 11, 25 y 26. Dice que San Juan, Juan, es Juan, el apóstol Juan, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Cómo lo entender? Ya como que esté pensando que se va a morir, pero va a vivir allá. Aquí lo que da a entender es que por nuestra vida no nos podemos poner en contra de Jehová Dios, que debemos de estar dispuestos a entregar la vida por defender la verdad con fe en Jehová Dios y en Jesucristo. Tenemos que estar seguros que nosotros nos vamos a morir. Y Diosito nos va a revivir. 1 Juan. No se cambie esto. 1 Juan, que era 5, 11 al 13. Nada más eso. Sí, 11 al 13.
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice la pregunta: ¿qué seguridad te dan personalmente estas promesas? Pues la seguridad de la vida después de la muerte o de la vida eterna. ¿Cómo nos ayudan en las pruebas de la vida? Pues nos ayudan a tener fe y a confiar en Jehová Dios para luchar contra lo que sea. Dice Juan Hus, no vaciló ante la prisión, la injusticia y la muerte misma. Languideció en la cárcel durante meses. El frío y la humedad le provocaron una fiebre que estuvo a punto de acabar con su vida. Sin embargo, la gracia del Señor lo sostuvo. Durante las semanas de padecimiento que sufrió antes de su condena final, la paz del cielo inundó su alma. A un amigo decía: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. En la lobreguez de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera. La amonestación del apóstol Pablo nos habló con mayor relevancia en la actualidad. Mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy. Vamos a leer la parte 7 o del viernes, que es para estudiar y meditar como en cada lección. Es un resumen de toda la lección. Dice: Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles mucho de los errores de Roma, pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos sus siervos, Dios fue sacado a su pueblo. Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía paso a paso según
lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Esta los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida quienes, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la plenitud gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de su pueblo poco a poco, tanto como podía ser recibida por la gente. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. En otra carta que escribiera a un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber desperdiciado horas en ocupaciones frívolas. Luego añadía estas conmovedoras admoniciones: que tu mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de la adquisición de prendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres, y no consumas tu dinero en banquetes, si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades. Temo que serás severamente castigado como yo lo soy. ¿Qué dice allí? Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo cuida del edificio espiritual. Bueno, eso es todo lo de la lección. Ahora vamos con la carta misionera de los testimonios. De abril, 27 de abril. Se titula el testimonio Dios ayúdame. Es una petición y es el testimonio de Aya. Cuando era pequeña, Aya no entendía por qué su abuela se arrodillaba delante de unos ídolos en su casa, situada en Uzbekistán. Estoy orando, dijo la abuela. Orando, no llorando. Estoy orando, dijo la abuela. ¿Por qué oras?, preguntó Aya. ¿A quién le oras? Le oro al Dios que vive en el cielo, contestó la abuela. Tenemos que tomarlo porque Él nos ama y también debemos temerle. La abuela tenía un crucifijo de Jesús en la pared y Aya preguntó quién era el que colgaba de él. Es Jesús, nuestro Dios, dijo la abuela. Él vino a la tierra y la gente lo mató. Eso era todo lo que la joven Aya sabía sobre Dios. No tenía mucha fe, pero sabía que podía orar a Dios, así que cada vez que sentía miedo, oraba. Dios, ayúdame, decía en oración. Después del colapso de la Unión Soviética, Uzbekistán se convirtió en un país independiente.
Las calles de su ciudad, antes tranquilas, se volvieron más peligrosas porque los borrachos y los drogadictos empezaron a salir durante la noche. Cuando Aya regresaba a casa de noche, en el camino oraba: Dios, ayúdame. Aya se casó y tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Se abrió una iglesia en su pueblo y todos los domingos la visitaba con sus hijos. Ahí encendía velas y oraba, pero cada vez que salía de la iglesia se sentía vacía por dentro. Parecía que le faltaba algo. Un día una amiga le regaló un libro titulado Historia de los Patriarcas y Profetas. Aya nunca había oído hablar de la autora, Elena de White, pero le asombró la vivacidad con la que describía los relatos del Antiguo Testamento. Leyó por primera vez que el sábado era el día de reposo. Surgió en ella el deseo de ir a una iglesia donde se adorara a Dios en sábado. Pero ¿cuál era esa iglesia y dónde podía encontrarla? Pasaron varios años hasta que un día una vieja amiga antigua, compañera de clase, llegó de visita desde otra ciudad. Le contó a Aya que estaba adorando en sábado en una iglesia adventista del 7º día. Aya se quedó sorprendida y maravillada. Se preguntó: ¿de qué manera, de qué verdad hay gente de verdad hay gente en Uzbekistán que guarda el sábado como día de reposo? Su amiga, que antes era atea, le habló con entusiasmo de cómo había aprendido sobre Dios y de cómo ahora lo amaba con todo su corazón. Para Aya, su amiga era una persona nueva. No se parecía en nada a lo que había sido antes. Poco después, Aya fue a visitar a su amiga que vivía a 4 horas de distancia en autobús. Visitó la iglesia adventista el sábado y le gustó mucho. Sin embargo, la iglesia estaba demasiado lejos para visitarla todos los sábados. Dios, ayúdame, oraba. Tiempo después, Violeta, la hija de Aya, se casó y se fue a vivir a Tashkent, la capital de Uzbekistán. Después falleció el marido de Aya y ella se mudó a Tashkent para estar con Violeta, su hija. Se enteró por su amiga adventista de que había 3 iglesias adventistas en Tashkent. Aya, Violeta empezaron a ir a la iglesia todos los sábados. Un miembro de la iglesia les ofreció impartirles estudios bíblicos y la madre y la hija completaron las 28 lecciones. Aya sintió el deseo de entregar su corazón a Jesús públicamente por medio del bautismo. Dios, ayúdame, oraba. Entonces el presidente de la Universidad Adventista, Sayovsky, desde donde se encuentra el seminario que la Iglesia Adventista tiene en Rusia, llegó a la ciudad para celebrar una campaña de evangelización. Cuando hizo el llamamiento a pasar al frente, ella fue la primera en levantarse. Ella y su hija se bautizaron junto con otras 8 personas. Hoy Aya y Violeta son fieles diaconisas de la iglesia. Estamos contentas de servir a Dios, dice Aya. Dios había escuchado sus oraciones, la había ayudado y su corazón estaba pleno.
Ese es el testimonio de Aya. Casi toda su vida se la pasó buscando a Cristo y pues, al final se bautizó. Vamos a hacer la oración. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabamos, bendecimos, glorificamos y ensalzamos tu santo nombre, Jehová. En esta mañana, Señor, te damos gracias nuevamente por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, y te pedimos que no pares de bendecirnos, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y te pedimos que nos des buena memoria para atesorar el mensaje que hoy recibimos, que es de mantenernos firmes y fieles hasta el último momento, incluso cuando no tengamos esperanza en nuestra vida, Señor. Te pedimos infinitamente por la salud de toda nuestra familia y te pedimos por aquellas personas que no se acuerdan de ti, Señor, que toques sus corazones para que se acerquen a ti y puedan caminar en tu camino, Señor. Te pedimos nuevamente por todos aquellos que tienen algún tipo de enfermedad, de necesidad, de deseo, Señor, en tu palabra. Pedimos que tú proporciones todas las necesidades de tus hijos, que sean solucionadas por medio de tu santísimo poder. Te pedimos por el alma de nuestra hermana Juana Mérida, para que tú le des el eterno descanso y le perdones todos sus pecados que tenía, Señor. Oramos por ella, te pedimos por su alma y por su salvación. Sin nada más que pedirte, ponemos en tus manos nuestra salud y nuestra vida, Señor, para que sea tu santa voluntad y tú obres en nuestra vida y nuestra salud, para que sea tu voluntad siempre de aquí en lo adelante, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.
Esto no nos puede.